6 de la tarde, 41 minutos. Regresamos con el tema con el que iniciábamos hace algunos segundos, hace algunos minutos esta emisión, y justamente es la solicitud de medida de aseguramiento que hizo hoy la Fiscalía contra Carlos Ramón González, recordemos, exdirector del DAPRE y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Para hablar de este tema nos conectamos a esta hora con su abogado defensor, el abogado penalista Iván Cancino. Doctor Cancino, gracias por estar con nosotros. No, Catalina, un cordial saludo para ti, para toda la audiencia de Caracol y todos los compañeros de trabajo. Bueno, doctor Cancino, a lo largo de 4 horas escuchamos a la fiscal María Cristina Patiño dar una serie de argumentos tendientes a señalar que era necesaria la medida de aseguramiento en cárcel para el señor Carlos Ramón González. Pero tal vez de las que más ha trascendido, digámoslo así, en la prensa, tiene que ver con el lugar de ubicación del señor González, que al parecer, según ha señalado la Fiscalía, tiene indicios que estaría en Nicaragua. Una de las razones para solicitar esta medida de aseguramiento, según la fiscal, es que esta persona no tiene arraigo en Colombia. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? Bueno, que es una locura, ¿no? La Fiscalía, yo no voy a caer en el juego de adelantar mi defensa, pero solo puedo decir lo siguiente. La Fiscalía presentó un informe de búsqueda a marzo, y hoy estamos a junio. Es decir, que hay 3 meses en los que todo pudo pasar. Entonces, la aseveración que se hace de que no está en Colombia, pues, no sé, no tiene un fundamento probatorio real. Arraigo tiene. Está su apartamento, está su esposa, están sus negocios, están sus hijos, está su familia. Eso es el arraigo que tanto hace falta la señora fiscal en una muy precaria investigación para probar o para mirar el paradero de Carlos Ramón. Y lo segundo, el tema es de no presentarse. Y no presentarse, después analizamos los requisitos de la ley. Lo llamaron arraigo en el búnker, lo llamaron arraigo presencial y personal en la policía, le pidieron huellas, las dio. Lo han llamado a 5 o 6 audiencias de control posterior, ha estado por medio de la defensa. Y además lo llaman virtualmente, no lo pedí yo. El tribunal, el honorable tribunal lo convoca virtualmente y ahí está. Y ahora quieren inventarse una tesis rara de que es que él no está compareciendo personalmente, no, él está compareciendo como lo convocaron. Lo convocaron virtualmente, aquí está. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dicho venga al tribunal? Pues con especulaciones no se puede. Tenemos que basarnos en los que efectivamente está ocurriendo. Así que él sí se ha presentado. No hay ningún peligro de no comparecencia porque siempre ha estado, y obviamente pues felicitar la creatividad de la señora fiscal porque creatividad sí tuvo para hacer la sustentación de la medida. Claro, doctor Cancino, pero entonces con estos argumentos que usted me está dando y con ese supuesto arraigo que está demostrado hasta marzo, ¿eso quiere decir que el señor Carlos Ramón González podría estar en Colombia? No, es que yo no lo sé, yo no le pregunto a mis clientes dónde están, yo los llamo por teléfono, hago una videollamada, yo tampoco los necesito en mi casa desde antes de pandemia, son muy poquitas las reuniones presenciales que yo hago con mis clientes, o sea, nos facilitó la vida la virtualidad. Yo a un cliente que tengo en Caquetá no le pregunto si está en Caquetá, en Cartagena, en China, en India, no es una derivación mía. El punto no es dónde está, el punto es compareció, porque el riesgo es no comparecer. Y yo le reitero, arraigo en el búnker estuvo, arraigo policía estuvo, audiencias ha estado y en las 2 que lo han convocado de manera virtual ha estado. Entonces decir que no hay arraigo en este momento procesal, pues vuelvo y repito, se avala y se abona la creatividad, pero pues la creatividad no es derecho, ¿no? Obviamente que no está soportado como lo exige la ley ese argumento de la fiscalía. Claro, doctor Cancino, otro de los puntos que se destacaron en el marco de estas 4 horas de diligencia, toda la mañana prácticamente, escuchando los argumentos de la fiscal María Cristina Patiño, ya como tal, centrándonos en las pruebas, tiene que ver con lo que dijo, una extraña manipulación de un video que según ella, pues, tenía espacios en su grabación y que según ella ese video demostraría las reuniones entre el señor Olmedo López y Carlos Ramón González, reunión justo en la que el señor Carlos Ramón le dio las órdenes al señor Olmedo López.
¿hay una manipulación de pruebas acá? ¿Se podría hablar ya de como tal de una manipulación de una prueba tan importante y tan esencial? Por supuesto que no. Si hubiera existido el más mínimo indicio de manipulación de prueba por parte de mi cliente, el fin constitucional que hubieran pedido sería obstrucción a la justicia. Entonces es un argumento que se hace y se deja ahí como para hacer daño. Pero si hubieran tenido, si la fiscalía tuviera algún indicio, siquiera pequeñito, de que Carlos Ramón manipuló alguna evidencia, hubieran pedido un riesgo o un fin constitucional que se llama obstrucción a la justicia. Además, la señora fiscal no fue precisa en las fechas, tiene muchos vacíos esa petición también frente a las cámaras, pero es un hecho que para mí ni siquiera es relevante porque no hay un tema de obstrucción a la justicia. Y lo segundo, que hubo reuniones en Palacio, y es que ¿dónde trabajaba Carlos Ramón? Pues en Palacio. Entonces es absolutamente absurdo pensar que una reunión en Palacio tiene un indicio de cometer alguna denuncia. Y lo otro que dejo como en interrogante, la fiscalía probó que Sandra estuvo en Palacio, probó que Olmedo estuvo en Palacio. La pregunta que dejo es, ¿ustedes la escucharon decir que Carlos Ramón ese día estuvo en Palacio? Bueno, vamos a ver en el acervo probatorio qué hay y si estuvo en Palacio, cuál es la evidencia para decir que se fraguó supuestamente un acto ilícito. Es que aquí no hay absolutamente nada. Es decir, yo le pido a la audiencia que mire esto con una lógica y no con odios o con la ola o la bola de nieve que va generando la noticia. Es que estamos hablando de la declaración de una sola persona que no tiene corroboración en el proceso, que dice que le dieron una orden. Hombre, pues por supuesto, cuando el señor Olmedo se acerca a la fiscalía para ahí sí, con el rabo entre las piernas, tratar de salir avante e impune, pues le dicen, obviamente, como dice la ley, usted no aplica para principio de oportunidad porque usted era el jefe de la unidad de gestión de riesgo. Claro, la varita mágica es echar para arriba, escupir para arriba, pero ¿qué pasa cuando uno escupe para arriba? Que se le devuelve y le cae en la cara. De tal manera que el 17 de junio o en un mes o cuando se termine la primera instancia o en casación, porque vamos a ir hasta el final, la verdad saldrá a flote y la presunción de Carlos Ramón González seguirá siendo absolutamente plena porque él no participó de estos reprochables delitos que se están imputando, que entorpecieron y ocultaron y agravaron la situación de una población vulnerable que rechazamos, por supuesto, también como abogados defensores. Sí, señor, doctor Cancino. Otra cosa, y ya para ir cerrando esta conversación, otro aspecto que llama la atención es algo que usted justamente mencionaba, el testimonio del señor Olmedo López, que en este momento pues prácticamente está en el limbo porque un juez no avaló su preacuerdo y hay que esperar a que la segunda instancia se pronuncie frente a esa negociación que alcanzó con la Fiscalía General de la Nación. Es decir, en teoría, ese testimonio todavía no se podría usar. Él sería el testigo directo, pero hay otro punto que llama la atención y es que se señala en la cadena de órdenes que el señor Carlos Ramón González supuestamente le dio órdenes a Sandra Ortiz y a su vez ella buscó a Olmedo López. No se usó el testimonio o no se usó ningún tipo de testimonio o declaración de la señora Sandra Ortiz, solo algunos chats recuperados de su celular que al parecer ella misma eliminó. Pero esto realmente sería una prueba contundente en contra del señor Carlos Ramón González. Por supuesto que no. Y no le voy a decir cuáles, ustedes lo escucharán el 17, pero hay enormes contradicciones no solo en las declaraciones del señor Olmedo, sino en la argumentación de la fiscalía. La fiscalía ha dicho una cosa cuando le imputa a este, le agrega otro poquito cuando le imputa a este, y nosotros hemos encontrado bastantes contradicciones. Una de las más importantes es que la misma fiscalía le ha quitado importancia a la declaración de Sandra Ortiz, lo ha dicho públicamente, ha sacado comunicados. Frente al señor Olmedo ha habido algunas dudas que han sacado los medios de comunicación, pero lo más importante que escuchamos hoy en la audiencia, y que eso sí es supremamente delicado, es que al parecer la protección que tenía Carlos Ramón lo que hacía era prácticamente que tenerlo pues preso, por decirlo de alguna manera. Imagínese que ahora para la fiscalía una persona que tiene escolta tiene que pedir permiso. No, eso sí ya es apague y vámonos, un indicio
de que el señor no va a comparecer es que no le pedía permiso a su escolta para movilizarse, que se le evadía. Hágame el favor el argumento. Es decir, una persona que tiene una escolta tiene que pedir permiso para movilizarse. Y si sale de la casa aburrido de que lo cuiden todo el tiempo, se está evadiendo. Entonces sí me surge una duda. ¿Será que la protección que tenía Carlos Ramón sí era para cuidarlo o tenía otro fin diferente? Porque las anotaciones me dejan muy preocupado de cuál era el real fin de la protección que tenía Carlos Ramón. Pero es absolutamente increíble que se diga que un protegido tiene que pedir permiso para movilizarse a su escolta. Por Dios, eso sí se cae de su peso y no tiene absolutamente ningún sustento ni dentro de la lógica ni dentro del derecho procesal. Bueno, doctor Cancino, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo, por regalarnos parte de su explicación. La otra parte la escucharemos el próximo 17 de junio, cuando usted, por supuesto, haga su intervención y cuando también se espera que se haga también la intervención del Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado que encabeza esta diligencia. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Un saludo a toda la audiencia y feliz